Primeramente, vamos a presentar eh, al disertante, que es el ingeniero Juan Egar Ponce. Él es, actualmente él es ingeniero forestal y agrónomo, que va a estar disertando el curso de estudio aplicado en la investigación científica. Un poquito, él es profesor titular de la Facultad de Ciencias Agrícolas, es director de la carrera de Ingeniería Forestal actualmente de nuestra universidad. En algunos estudios que él ha realizado, de acuerdo a su hoja de vida que nos ha pasado, tenemos que él realizó una maestría en estadística y evaluación de recursos naturales en el Colegio de Posgrado de México. También tiene otro estudio de doctorado en métodos cuantitativos aplicados en el manejo de recursos naturales en el país de Dinamarca. Le damos la bienvenida al ingeniero Juan Egar Ponce, que él va a estar dirigiendo estos 5 días de esta semana. Tenga la palabra, ingeniero, por favor. Aló, aló, ¿me escuchan? Hola. Sí, Sí, ingeniero, le escuchamos. Bien, primeramente, agradecer la invitación a, a la Federación Universitaria por dar este curso que es interesante y yo creo que va a ser un aporte valioso para el análisis de los datos que todos tenemos en las investigaciones. Entonces, vamos a tratar en esta parte, es un nivel básico y la idea fundamental es que podamos ingresar a lo que es la programación en el entorno de ERE, que es un programa que hoy en día las investigaciones en las revistas más especializadas están siendo utilizadas. Simplemente eso y comenzaríamos con la primera parte del curso. ok, muy bien, ingeniero, buenas tardes. Entonces voy a empezar silenciando a todos los participantes para que usted inicie el desarrollo de su contenido y cuando usted requiera vamos a habilitar los micrófonos para que puedan hacer sus consultas y también mientras tanto pueden ir anotando sus preguntas en el chat. ¿Les parece, no? Muy bien. Ok, Bien. entonces... Ok, ya está silenciado. Ahora nuevamente usted puede habilitar su micrófono y adelante con su exposición. Bien, entonces vamos a comenzar este curso. Primeramente voy a hacer una presentación de lo que es, bueno, algunos alcances que ha tenido ERE en varios países, cómo está actualmente este lenguaje de programación dentro de las investigaciones a nivel mundial y cuáles son sus características más fundamentales que tiene este lenguaje de programación. Para eso a ver, vamos a ver acá. Voy a compartir no sé si se puede ver la presentación. Sí, se ve bien. Bien, entonces lo primero que voy a hacer en esta parte es hacer una introducción al entorno de ERE. eh, y para esto es importante saber por qué y de dónde ha nacido el lenguaje de programación de ERE. Hay una historia en realidad en relación a este lenguaje de programación, pero lo más importante es lo que está ahí, estos dos investigadores en el año 1990. Rosie Hatta y Robert Gentleman de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda comenzaron a trabajar con un proyecto que previamente tuvo su base en el lenguaje de programación S, ¿no? Entonces ellos decidieron posteriormente crear una versión que sea de uso libre, que sea de un acceso gratuito y que cualquier usuario pueda utilizarlo sin realizar un pago de la licencia por el programa, ¿no? Entonces, por eso se debe, debido a que estos dos investigadores tienen sus nombres que inician con la letra R,
Entonces, ese ha sido el motivo para que se haya colocado este entorno de programación como el lenguaje R. Entonces, básicamente ellos dos son los que han dado lugar al inicio del lenguaje de programación. Eh, para el día 24 de julio del 2016, R ya disponía de 8.816 paquetes, una gran paquetería que tiene en todas las áreas del conocimiento, desde lo que es economía, ingeniería, medicina, todo. En realidad, hoy en día, todas las áreas del conocimiento tienen sus librerías, sus paquetes dentro del entorno de R, ¿no? Entonces, para esa fecha, el 2016, entonces fíjense, tenemos una gran cantidad de paquetes que se utilizan en epidemiología, en estadística espacial, en genética, etcétera. Y si nosotros vamos ahora simplemente al día de hoy o hace unos pocos días, para el 11 de marzo del 2024, ha subido enormemente la cantidad de paquetes que se tiene en el entorno de R y hoy en día se tiene 20.556 librerías disponibles para su uso y también en relación a todas las áreas del conocimiento. Entonces, cada día en realidad se va incorporando nuevas paqueterías. Esas paqueterías se encuentran dentro de los repositorios del entorno de R. Entonces, es muy dinámico el programa, es muy dinámico la incorporación cada día de más librerías especializadas en un área del conocimiento, ¿no? Entonces, básicamente, el lenguaje de programación es utilizada en funciones matemáticas, en funciones estadísticas y sobre todo en gráficas. eh, que son necesarias para el análisis matemático. Entonces, básicamente su potencia, sus potencialidades del entorno de programación de R son las gráficas, el análisis estadístico, pero también inicialmente ha tenido mucha aplicación en lo que son los métodos matemáticos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, una de las ventajas importantes de la estadística y de este lenguaje de programación es que tiene altas capacidades para generar gráficos sumamente atractivos, ¿no? Que otros programas es difícil que la puedan procesar. Entonces, R inicialmente podemos decir que sirve para aprender estadística, sirve para enseñar, y sirve también para investigar nuevas técnicas que cada vez se van desarrollando a medida que se va incorporando nuevas paqueterías. Entonces, eh, también tiene algunos paquetes que son exclusivos, que nos permiten realizar una enseñanza de la estadística de manera más adecuada, ¿no? Entonces, siempre, como es colaborativo el programa, son en realidad varios investigadores en varios lugares del mundo que van generando las librerías, los paquetes. Entonces, también otra ventaja de este entorno de programación es que hay un feedback, una retroalimentación constante para mejorar esas paqueterías con investigadores de las diferentes áreas del conocimiento que están utilizando justamente las librerías especializadas, ¿no? Entonces, otra ventaja que también tiene el lenguaje de programación de R. ¿Qué se puede hacer con él? Una serie de análisis, porque análisis desde lo que es lo básico hasta lo que lo más avanzado, desde estadística descriptiva hasta estadística multivariada. Pero además de eso, tiene varios paquetes que hacen simulaciones. Tenemos también paquetes que están dentro de lo que es la estadística espacial. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, solamente algunos ejemplos de 3 librerías que se utiliza en R. Entonces tenemos una librería, por ejemplo, donde podemos generar una serie de gráficos, ¿no? Una serie de gráficos, como ustedes pueden ver en el primer gráfico, que puede estar en función al tiempo, ¿no? Gráficos en función al tiempo. Podemos tener también librerías donde podemos hacer gráficos en 3 dimensiones, como está en la parte central. Podemos hacer gráficos también de diferentes modelos lineales, de diferentes variables, como pueden ver
en el último gráfico. Entonces, las potencialidades gráficas posiblemente hoy en día, con la presencia de la librería ggplot inicialmente y hoy en día con la librería ggplot2, es posiblemente una de las ventajas que hoy está teniendo el entorno en relación a los otros programas que nosotros también conocemos para realizar análisis estadístico. Bien, aquí tenemos otro aspecto importante. Habíamos indicado de que ERE está en todas las áreas del conocimiento. Hoy en día es difícil que no podamos encontrar algún libro de ERE que tenga su uso, que tenga su aplicación en estas áreas del conocimiento. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, solamente como ejemplo, 3 libros. Un libro aplicado a lo que es datos geográficos, todo lo que es la generación de mapas, ¿no? La visualización y análisis del cambio ambiental. En la parte central tenemos otro libro que es el análisis de datos en medicina y en ciencias de la salud, utilizando justamente el entorno de ERE. Bueno, y tenemos en la parte derecha un libro también de aplicación en economía, especialmente en análisis econométrico, con todo lo que es la programación de ERE, ¿no? Entonces, como estos libros que tenemos aquí, que estos 3 tenemos de ejemplo, tenemos, habíamos indicado para ingeniería, por ejemplo, para matemáticas, se tiene también libros que están utilizando paqueterías o librerías especializadas. En cada uno de estos libros se tienen paquetes especializados que justamente los expertos en esas áreas que colaboran con el entorno de ERE han generado y han colocado dentro de los repositorios del entorno de ERE, ¿no? Entonces, además de eso, no solamente es que tenemos, los libros relacionados con determinadas áreas del conocimiento. Tenemos también en el entorno de ERE una serie de librerías que son utilizadas en ciertos aspectos de un área del conocimiento. Por ejemplo, esta gráfica que nosotros estábamos mostrando ahí es todo un conjunto de librerías que se utilizan en hidrología, ¿no? Y entonces aquí tenemos diferentes aspectos que nosotros podemos realizar, desde manipulación de los datos, extracción de datos, modelamiento hidrológico, etcétera. Y en cada una de ellas podemos ver la cantidad de librerías que están disponibles para cada uno de esas etapas del análisis que se tiene de datos hidrológicos hasta que ustedes pueden ver en el paso 8, hay algunas aplicaciones, hay algunos paquetes especializados para poder publicar artículos. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, Markdown, es uno de los paquetes más utilizados en el entorno de ERE para realizar la publicación de artículos científicos, pero con una alta calidad, ¿no? Para poder publicar en revistas de alto nivel. Entonces, eso es fundamentalmente lo que quería mostrarles. Y también una cosa importante, si nosotros vemos hoy en día, para un poco ver qué programas de análisis estadístico hoy en día están siendo más utilizados, si nosotros entramos al Internet, vamos a poder ver que el entorno de ERE es el más utilizado en el análisis estadístico. Pero también hoy en día ya está apareciendo, está teniendo bastante uso el otro lenguaje de programación que también utiliza el mismo ambiente de trabajo de ERE, que es el lenguaje de programación de Python. Pero acá es importante mencionar que acá tenemos, lo más importante son las librerías que tiene el lenguaje de programación ERE. Estas 5 librerías que nosotros estamos mostrando ahí, posiblemente sean las librerías top hoy en día, Markdown, Shiny, Tidyr, Canir y ggplot2. Habíamos indicado ggplot2 hoy día es la librería top en gráficos, en generación de gráficos, y no hay ningún otro programa que pueda compararse a la capacidad que hoy en día está teniendo ggplot2 porque genera gráficos realmente de alto nivel, ¿no? Donde además toma en cuenta diferentes fuentes de información,
desde los gráficos más sencillos hasta unos gráficos sumamente avanzados, ¿no? Y entonces acá tenemos esta primera parte, entonces que hemos mostrado acá. Bien, entonces ahora vamos a entrar a lo que es el programa como tal, ¿no? ¿De dónde obtenemos el programa? ¿En dónde se encuentra el programa? Y de dónde se descargan los instaladores, dónde podemos tener documentación en relación a los diferentes usos que tiene este lenguaje de programación. Bien, entonces acá vamos a ver ahora. Se puede observar Google Chrome, ¿no? Hola. Sí, sí, se está viendo el navegador. Bien, entonces nosotros tenemos acá Google Chrome, que es el navegador más utilizado hoy en día, ¿no? Entonces lo único que tenemos que colocar es acá Project R. Bien, acá tenemos entonces el lugar en la web donde se encuentra el entorno de R. Damos un clic acá. Bien, entonces el proyecto R para el cálculo estadístico, esta es su página web más importante. Entonces, acá, ¿qué podemos ver? Podemos ver las nuevas versiones, ¿no? Las últimas versiones que tiene el programa R. Fíjense, hoy en día estamos con la versión 4.3 punto 3, pero aquí ya tenemos un anuncio de que el 24 de marzo vamos a tener una nueva versión de R, que sería el 4.4, ¿no? Entonces, cada vez, y la versión que nosotros vamos a trabajar, ¿cuándo fue colocado en los repositorios del 29 de febrero? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, más o menos cada 2 meses aparece o cada 3 meses, cada 2 meses aparece una nueva versión del entorno de R, del lenguaje de programación de R. Y siempre, cada versión, como ustedes saben, va teniendo nuevas ventajas, nuevas posibilidades para poder utilizarla. Bien, también tenemos acá un aspecto importante. Ustedes pueden ver acá el CRAM. ¿Qué será el CRAM? El CRAM es algo clave en el entorno de programación de R. El CRAM es un conjunto de repositorios donde se encuentran paqueterías, datos para poder trabajar dentro del entorno de R y que esos repositorios se encuentran alojados en universidades de alto nivel a nivel mundial o en entidades de investigación, en institutos de investigación que se encuentran en todos los lugares del mundo. Entonces, si nosotros vamos al CRAM acá, los espejos CRAM o los repositorios a nivel mundial, si nosotros analizamos acá, tenemos en la Argentina un repositorio en la Universidad Nacional de La Plata. Estamos hablando de los países que están más cerca a nuestro entorno. También tenemos una cosa importante. En Brasil tenemos 4 repositorios de la paquetería de R, especialmente en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad Federal de Paraná y en una fundación. Después tenemos en Chile, en la Universidad de Chile, ¿no? Después tenemos en Colombia, en una universidad. Tenemos acá en Ecuador, en otra institución, en un centro de investigación. Y si vamos un poco más hacia abajo viendo eh,
los países que están cerca, podemos ver, en Uruguay también tenemos un repositorio. Entonces, pero si nosotros también nos fijamos en Estados Unidos, tenemos una gran cantidad de repositorios que están en universidades de alto nivel. Y entonces, y también en Alemania, en Francia, en China, tenemos una gran cantidad de repositorios. La mayoría de ellos están alojados en universidades y en centros de investigación. Entonces, en el caso de, de- de nuestro país, se recomienda que trabajemos con un repositorio de una universidad más reconocida. Entonces, en acá, la Universidad de Sao Paulo, como ustedes saben, es una universidad de alto nivel en la región. Y por lo tanto, normalmente yo utilizo ese repositorio de la Universidad de Sao Paulo. Entonces, acá si nosotros entramos al repositorio de la Universidad de Sao Paulo, hacemos un clic acá, ¿no? Y entonces vamos a estar dentro del repositorio, ¿no? Ahora, en el repositorio, ¿qué se encuentra? Se encuentran los instaladores. Aquí ustedes pueden ver, tenemos la descarga de EDE, tanto para el sistema operativo Linux, para Mac OS y también para Windows. Entonces, nosotros, ¿dónde tenemos que ingresar? Es en descargar EDE para Windows, a menos que estuviéramos trabajando con otro sistema operativo. Entonces, acá tenemos para poder descargar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Simplemente nos vamos acá, damos un clic y aquí tenemos instalar ERE por la primera vez, ¿no? Entonces, si ustedes le dan un clic aquí, va a empezar a descargar el instalador, ¿no? Entonces, eso es tal vez lo que pueden hacer podemos hacer cada uno en este momento, es descargar el instalador, ¿no? Entonces, acá si yo le doy, vamos a entrar y fíjense, acá yo tengo la versión 4.3 para Windows y no es pesado, el R base no es pesado, son solamente 74 megas. Entonces aquí le dan doble clic y lo que va a hacer es descargar el instalador, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a tener la última versión del lenguaje de programación de R. Bien, esa sería de aquí entonces es donde tenemos que descargar, ¿no? Para posteriormente instalar. Pero una cosa importante acá, habíamos indicado que R, el lenguaje de programación, trabaja con paquetes, con librerías. Entonces, ustedes pueden ver acá, en esta parte, aquí están los paquetes. Justamente, ¿dónde están esos paquetes? Estamos trabajando, no nos olvidemos, en el repositorio de la Universidad de Sao Paulo. Entonces, ahí se encuentra todo este conjunto de paquetes que ahora vamos a visualizar. Entonces, acá ingresamos y tenemos la lista de paquetes que pueden ser ordenados por fecha de publicación. Entonces, si nosotros entramos a fecha de publicación, fíjense, el día de hoy, 18 de marzo, se han incorporado nuevos paquetes. Es tan dinámico el entorno que cada día, fíjense, el 18 el día de hoy se han incorporado una gran cantidad de paquetes que están disponibles dentro del repositorio de la Universidad de Sao Paulo. Si nosotros queremos también, podemos ver, fíjense, hasta el día de hoy cuántos paquetes tenemos disponibles. 20.598 librerías disponibles en todas las áreas del conocimiento. Y si queremos entrar a ver ya los nombres de los paquetes que tenemos ahí, podemos entrar acá para ver por nombre. Aquí está por abecedario y podemos ir viendo, por ejemplo, acá todas las librerías. Solamente como ejemplo acá, por ejemplo, tenemos una librería que se utiliza mucho en agronomía, ¿no? En agronomía se utiliza bastante y está acá justamente, a ver, vamos a ver, aquí. Fíjense, Agricolae. Agricolae es una librería que se utiliza mucho en el análisis estadístico en agronomía y acá nos da una pequeña descripción de lo que hace ese paquete. Ahí se utilizan procedimientos estadísticos para la investigación en agricultura, ¿no? Entonces, y así vamos a tener que cada uno de estos paquetes tiene su breve explicación de lo que hace, ¿no? Eh, para qué se ha elaborado el paquete y cuál es el uso, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos paquetes disponibles, ¿no?
Entonces, los paquetes posiblemente es una de las cosas más importantes que después vamos a ver, o posiblemente en otro curso, cómo podemos ir seleccionando esos paquetes de acuerdo a cuál es el interés que tenemos en el análisis estadístico, ¿no? ¿Qué tipo de datos queremos analizar? Bien, dentro de este mismo repositorio, ¿no? También podemos ver, también podemos ver un aspecto importante que es la documentación. Ustedes pueden ver en la parte de abajo aparece la documentación. Y la documentación se refiere a todos los documentos, todos los tutoriales, los libros que nosotros tenemos disponibles para aprender en el lenguaje de programación de R. Entonces, nos vamos a los manuales y aquí tenemos entonces, estos son los manuales más utilizados a nivel mundial para aprender el lenguaje de programación de R, especialmente este primero, ¿no? Que es, es una introducción a R, donde está todo lo básico. Aquí tenemos un documento para importar y exportar datos dentro del entorno de R, la instalación, tenemos extensiones para escribir paqueterías, para escribir códigos en R. Entonces, pero además de eso, acá ustedes pueden ver, tenemos bueno, la mayoría de la documentación está en inglés, pero también tenemos disponibles los manuales, ¿no? Los principales libros para poder aprender el lenguaje de programación en un idioma diferente al inglés. Entonces aquí tenemos la documentación en diferentes idiomas, ¿no? Lo primero está el inglés, ¿no? Tenemos una gran cantidad de documentos que están en inglés, ¿no? Disponibles. Todos ellos en PDF y lo podemos bajar cualquiera, ¿no? Siempre en inglés, como ustedes saben, está la mayor cantidad de información, ¿no? La última información siempre va a estar. Entonces aquí tenemos, todo esto está en inglés, son documentos que estos primeros son documentos con más de 100 páginas, este otro grupo son documentos con menos de 100 páginas, y aquí tenemos, posiblemente esto es interesante, pequeños documentos, son guías, cartas de referencias que van a lo fundamental, ¿no? Son como resúmenes para utilizar diferentes diferentes procedimientos dentro del lenguaje de programación. Bien, y a partir de aquí, entonces ya empezamos con documentos que no están en inglés, ¿no? Que no están en inglés. Aquí tenemos entonces en diferentes idiomas, ¿no? En francés, en alemán, bueno, y en todo lo demás, en italiano, en japonés, pero también vamos a ver, en portugués también tenemos varios libros y acá también tenemos en español. Entonces acá tenemos libros en español. R para principiantes también es uno de los más utilizados para aprender R. También tenemos la versión traducida de la introducción a R. Tenemos gráficos estadísticos con el entorno de R. Tenemos cartas estadísticas de una revista argentina donde también se muestra, en realidad son manuales para hacer diferentes análisis estadísticos. Entonces aquí tenemos el arte de programar R, es otro libro que también lo tenemos disponible. Entonces de acá nosotros podemos bajar estos documentos de forma gratuita para poder tener documentación de manuales y para poder profundizar en nuestro aprendizaje con el lenguaje de programación. Eso sería básicamente lo que tenemos en esta parte, en el, eh, en el entorno de R. Entonces, lo primero tal vez que pueden hacer, vamos a ver más rato si han tenido algún problema, es en lo de la descarga, ¿no? Acá. Simplemente tienen que descargar el instalador. Esta es la última versión, 4.3.3. Y esta es la versión con la que vamos a instalar y con la que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, esto es en relación al instalador de R. Cuando ustedes tengan y hayan bajado el instalador, ¿no? Cuando le den doble clic acá, como no es mucho la cantidad de información que tiene, entonces rápidamente van a tener ahí
unos instaladores, ¿no? Entonces, los instaladores van a estar acá. Este es el instalador de ERE y simplemente le tienen que dar doble clic y lo van instalando. La instalación es muy sencilla, es simplemente darle siguiente a todo, a todos los pasos, siguiente, 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 hasta que al final aparezca el mensaje de que se terminó la instalación. Entonces es sumamente sencillo la instalación del programa. Entonces, una vez que ustedes tengan instalado, a ver, eh, vamos a ver, no sé si alguien puede, por favor, a ver si le pudiera dar para que puedan hablar y ver si están instalando. Hola. Ok, vamos a habilitar los micrófonos en estos momentos. Ya pueden habilitar sus micrófonos para hacer sus consultas. La última parte no se escuchó, no se vio. Su micrófono, doctor Ponce. ¿Alguna otra pregunta más que alguien tenga? A mí me indica que la descarga ha sido bloqueada. ¿Ha sido bloqueada? Sí. Qué raro. ¿O algún otro problema que haya tenido alguien o alguien que ya lo haya instalado? Esta preguntita ya yo lo instalé, ya, pero yo lo No, descargué de otro no se lugar. escucha, no se escucha muy bien. Lo descargué de otro lugar y lo instalé, está correctamente. ¿Hay alguna diferencia si con el de San Pablo? De No, otra no le he plataforma. logrado escuchar, pero a ver, Dice que descargó de otro lugar y pudo instalarlo. Si hay alguna diferencia con lo que... no hay ninguna diferencia. Hay diferentes lugares, bueno, todos van a lo mismo, solamente que nosotros estamos haciendo lo correcto. Al final va a funcionar igual, solamente que estamos siguiendo un repositorio, esa sería la diferencia. Posiblemente ha entrado directamente al descargador, pero no hay ningún problema. Lo importante es que sea la versión 4.3.3 para Windows. Exacto. Exacto. No hay ningún problema. Si lo tienen instalado, y ahora por eso les preguntaba, para que podamos ver una vez ya teniendo el programa, ver qué es lo que se hace con los pasos iniciales de las ventanas que vamos a abrir en ERE, ¿no? Excelente. Gracias, profesor. ¿Alguien más, algún problema que haya tenido? Dice MDI o SDI. Está descargando el mío. Ya, hay que descargar y una vez que se descarga, entonces hay que instalarlo, ¿no? Como les he dicho nuevamente, la instalación, una vez que ustedes tengan el instalador ya bajado, descargado, es sumamente simple. Es simplemente darle doble clic y darle siguiente, siguiente. O sea, no tienen que modificar ninguna, ninguna opción que se presente ahí. Ustedes simplemente le dan siguiente, 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 hasta que al final finalice, ¿no? Entonces, en su escritorio de su computadora va a aparecer, ¿no? Va a aparecer ahí el programa, la letra R, ¿no? Entonces, y ese es el programa que ya tenemos disponible para poder trabajar. Profesor, Sí, yo lo descargué y me pregunta si lo voy a abrir, los sí, archivos. claro. Sí, lo abren. Ya. Lo abren y va a aparecer una ventana simplemente, una ventana y en esa ventana vamos a explicar. No nos olvidemos que hoy en día ya no se trabaja en el R base, simplemente vamos a hacer como una demostración de cómo se trabajaba antes en el R base, porque
porque lo que vamos a hacer es trabajar en el entorno, ¿no? En el ambiente de trabajo integrado, que es justamente RStudio, ¿no? RStudio se sincroniza con R y es donde tenemos más ventajas para poder trabajar. Pero de todas maneras, como no tenemos todavía RStudio, después lo vamos a descargar. Entonces es importante que podamos ver cómo se puede trabajar también si queremos trabajar solamente en RBase. Bien, la mayoría ya tiene el programa disponible para poder hacer los primeros pasos en RBase. Sí. Bien, entonces También vamos a ver. también he dejado la dirección ahí en el box del chat o en el grupo de WhatsApp que tenemos. Ahí está la dirección para que puedan descargar el programa ERE. No quiere descargar, no sé si será el internet. Porque el programa tiene, como ustedes pueden ver, solamente 79 megas. No, no tiene mucha, no es muy pesado, digamos, para poder instalarlo ni para poder descargarlo. Alguien que tiene una velocidad intermedia de internet, rápidamente lo puede descargar. Bien, se ve aquí yo tengo se ve mi escritorio, ¿no? Hola. Ahorita No se lo ve el ven. navegador. Ya, vamos a verlo acá entonces. Ahora sí, ¿no? Ahora se ve el Sí se ve. escritorio. Bien, entonces les tiene que aparecer, fíjense, aquí tenemos varios R, pero bueno, son versiones anteriores, como hemos dicho, es muy dinámica la versión de R, cada vez van apareciendo nuevas versiones, pero acá este es el que tengo, que es la versión 4.3, entonces, entonces esta es la que ustedes también deberían tener en su escritorio. Entonces lo que hacemos es bajar, y aquí tenemos entonces el programa. Se puede ver, ¿no? Sí se ve. Bien, entonces acá tenemos el entorno de programación de R. Acá nos indica más o menos la versión, cuándo ha sido alguna información en la consola, alguna información de la versión de R, ¿no? Bien, lo que nos interesa es lo siguiente, un poco ver rápidamente qué es lo que hace cada uno de estos menús que nosotros tenemos, ¿no? En este momento muchas de las ventanas están inactivas en R porque no tenemos datos, no hemos generado todavía ningún conjunto de datos, ¿no? Es por eso que no tenemos en las otras ventanas, solamente aparece, la primera vez solamente aparece activa la ventana de la consola que lo tenemos acá. Bien, entonces, primeramente vamos a explicar qué será la consola en el entorno de R. Es el espacio donde donde van a aparecer las instrucciones, ¿no? Los comandos, pero también van a aparecer los resultados que se tienen de cada uno de esos códigos que se escribe con el lenguaje de programación de R. Entonces, aquí va a estar la entrada y la salida, ¿no? La entrada va a ser lo que vamos a escribir y la salida, qué es lo que va a generar cada uno de esos comandos. Entonces, eso siempre va a aparecer acá en la consola de R. Sí, hola. Aló, licenciado, una consultita. Aquí cuando sale el tema de opciones de configuración, deseo utilizar las opciones de configuración. Si Sí, no, sí, le doy sí. todo es, no lo tienen que tocar nada, todo es siguiente, hasta que finalice. Ah, ya, porque salía no ahí. Ya, Sí, sí, perfecto. aparece, pero ustedes simplemente le dan, como les decía, siguiente, porque Ajá. no vamos a ingresar al tema de cambiar nada para que Ah, nadie ya. tenga ningún problema. Muchas gracias. Bien, entonces, como les comentaba, aquí tenemos la consola, ¿no? Y aquí, entonces, ustedes pueden ver en la parte de acá, tenemos un símbolo de mayor con color rojo, ¿no?
Entonces, nosotros eso nos está indicando que podemos escribir, ¿no? Podemos escribir, por ejemplo, data, podemos escribir acá. ¿Qué le estamos pidiendo inicialmente ahí? Le estamos pidiendo, por ejemplo, la base de datos que nosotros tenemos disponible para poder practicar. Simplemente data, paréntesis, paréntesis, nos va a dar la información, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a cerrar nuevamente. Ahora, acá es importante también que podamos ver que podemos editar las preferencias de la interfase gráfica. Podemos aumentar el tamaño de las letras en la consola para que se pueda ver mejor. Y acá, entonces, podemos dar control L, ¿no? Podemos dar control L y podemos también limpiar la consola. Entonces, aquí, por ejemplo, la consola está limpiada con control L. Y entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hace el lenguaje de programación R? Por ejemplo, queremos ver la licencia. ¿Cómo será la licencia del? Hemos dicho que el programa es gratuito. Entonces, si nosotros queremos ver acá, nos va a dar toda la información acerca de la licencia que tiene el programa, ¿no? Entonces dice, este programa es distribuido bajo los términos de una licencia pública, que gratuita, que además hay una serie de contribuidores a todas las librerías, etcétera. Entonces, la licencia nos va a dar por un lado ahí. Si nosotros queremos nuevamente, podemos ver, aparte de la licencia, quiénes son los que hacen el programa. Podemos ver quiénes son los contribuidores, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, bien, entonces ahí nos va a dar una idea de cuál es el equipo de trabajo que se tiene en relación a todo este lenguaje de programación, dónde se encuentra, etcétera. Son cosas que uno posiblemente quiera saber. Después también tenemos cómo se tiene que citar, ¿no? Cómo se tiene que citar lo que se hace en el entorno. Entonces acá vamos a ver, se tiene que citar de esa manera. Entonces acá también está indicándonos cómo se hay que hacer la citación, ¿no? Entonces, control L podemos limpiar nuevamente. Tiene una serie de demostraciones, también podemos irnos a demo, ¿no? Acá, y entonces vamos a tener los demos, ¿no? Hay una serie de demos que están en el R base, que es por ejemplo, acá tenemos ejemplos, ¿no? Y también en las otras paqueterías que ya están instaladas en mi caso, pero en su caso de ustedes solamente debe estar la paquetería de R base, ¿no? Entonces, podemos ver también entonces algunos demos ahí, ¿no? Podemos comenzar también viendo cuáles son las ayudas, ¿no? Las ayudas también están disponibles, ¿no? Entonces acá puede empezar ahí, directamente empieza la ayuda, ¿no? Las ayudas que pueden estar disponibles, ¿no? Entonces, vamos a ver las ayudas, ¿no? Eh, Después podemos ver también otros aspectos más ahí. Si es que queremos seguir viendo ahí, podemos ver ya y generar objetos, ¿no? Bien, entonces, esa es la consola. Ahora, nosotros vamos a ver, esto siempre es importante limpiar la consola. Bien, entonces vamos a ir acá ahora al archivo. Bueno, ¿qué hace el menú archivo? Primeramente, vamos a obtener un nuevo script, que es un código de programación de R, es el editor en realidad del lenguaje de programación. Podemos abrir uno que ya tenemos o podemos generarnos uno nuevo. Podemos cargar el área de trabajo, pero también podemos guardar el área de trabajo, ¿no? Entonces, podemos cargar el histórico, todo el histórico, y también podemos guardar el histórico. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos guardar todas las rutinas que hacemos en una sesión o en varias sesiones en un periodo de tiempo, y todo lo demás, al guardar, lo podemos recuperar otro día, ¿no? Acá también es importante esto de cambiar DIR. Cuando nosotros trabajamos en R,
tenemos que definir un directorio de trabajo, una carpeta, ¿no? Una carpeta donde nosotros vamos a tener los datos de entrada, lo que vamos a importar, pero también cuando nosotros exportemos resultados, esos resultados se van a exportar a esa carpeta, a la misma carpeta, ¿no? Que nosotros tenemos como carpeta de trabajo. Bueno, acá podemos también ver las ediciones, ¿no? Pero el editor en este momento, no hemos abierto ningún script, entonces vamos a abrir uno nuevo, ¿no? Fíjense, ahora ya tenemos dos ventanas. Uno que corresponde a la consola y otro que corresponde al editor. El editor nosotros lo conocemos como script, ¿no? Entonces el editor es el script. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, yo puedo escribir con ese slide. Vamos a hacer que siempre tenemos que poner ese slide 1, 2 o 3 para poder ver qué vamos a hacer ahí en el editor, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, primeros pasos en R. Primeros pasos en R, ¿no? ¿Cuáles serían los primeros pasos que nosotros podemos ver en R? ¿No? Entonces, R, por ejemplo, los primeros pasos que podemos ver hace todo lo de matemáticas. Aquí tenemos 23 más 56, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos eso, entonces vamos a tener el resultado, ¿no? Vamos a tener ahí el resultado. Entonces, hacemos esto, hacemos correr y fíjense aquí aparece el resultado. O sea, acá estamos nosotros dando la orden y en la consola va a aparecer la orden, pero también el resultado, ¿no? Entonces, y acá tenemos que tener este icono que está disponible, que es hacer correr, o hacer cualquier corrida. Entonces, lo mismo si nosotros tenemos acá 70, digamos, menos 20, cualquiera de esos, y lo hacemos correr, entonces vamos a tener el resultado, ¿no? Aquí tenemos el resultado. Y en acá que podemos ver que en color rojo están las instrucciones y en color azul nos sale el resultado, la salida de lo que queremos hacer, ¿no? Lo mismo acá, podemos multiplicar cualquier número. Entonces, vamos a tener ahí, hacemos correr y ahí tenemos la respuesta, ¿no? Podemos dividir, ¿no? Podemos dividir también, podemos hacer la división y nuevamente hacemos correr y ahí tenemos el resultado, ¿no? Bien, esos serían los primeros pasos, pero también en los primeros pasos significa que puede hacer podemos utilizar otras funciones más, ¿no? Por ejemplo, la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de un número. Entonces, en acá es SQRT, la raíz cuadrada de un número, por ejemplo, de 60, ¿no? Entonces, ¿cuál será la raíz cuadrada? Hacemos correr y ahí tenemos el resultado, ¿no? Entonces, tenemos ahí el editor y tenemos el resultado. Esos son digamos, lo básico que puede hacer, o podemos colocar, por ejemplo, cuánto será 45 elevado a una potencia de 4, ¿no? Entonces acá lo mismo vamos a tener, es el resultado, ¿no? Cuando tenemos potencia, o podemos ver el logaritmo, ¿no? El logaritmo de un número, ¿no? El logaritmo, entonces podemos ver y ahí también tenemos el resultado, ¿no? Entonces, o podemos ver el exponente, ¿no? De un número, ¿no? Entonces, acá también vamos a ver que tenemos, ¿no? El resultado. Entonces, hay una serie de operaciones básicas que nosotros lo utilizamos. Entonces, ¿qué significa eso? Lo primero que hacemos en R es utilizar como una calculadora, ¿no? Aplicando ciertas funciones, ¿no? Entonces, y como tenemos aquí esas funciones de logaritmo, etcétera, tenemos varias funciones matemáticas, ¿no? Podemos sacar igual, eh, podemos utilizar funciones trigonométricas. Vamos a ver, acá está bien. Y eso también está ahí, ¿no? Entonces, el seno de 32, o sea, podemos utilizar como una calculadora, ¿no? Eso es lo básico que tiene el lenguaje de programación de R. Y vamos a ver después ya en el texto la cantidad de funciones que nosotros podemos utilizar, tal como estamos viendo ahí.
son varias funciones. En la presentación tenemos también las funciones básicas, aparte de lo que es logaritmo, exponente, seno, coseno, tangente, todo lo que es trigonometría, pero sí lo podemos hacer. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Aparte de los primeros pasos. Una cosa importante en ERE es que nosotros tenemos que trabajar con objetos, ¿no? Los objetos en ERE. ¿Y cuáles son los objetos en ERE? El objeto más simple que tenemos en ERE son los vectores. Los vectores. Pueden ser vectores numéricos, pueden ser vectores de caracteres, pueden ser vectores de fecha, pueden ser vectores lógicos. Entonces tenemos una variedad de vectores, ¿no? Entonces, ese vector puede tener 10 elementos, puede tener 1000 elementos, puede tener una gran cantidad de elementos, pero nosotros podemos generarnos en el mismo editor los vectores cuando tenemos pocos datos, ¿no? Pero ya cuando tenemos una cantidad bastante grande de datos, lo que tenemos que hacer es la importación de los datos, que es, bueno, eso lo vamos a ver más después, ya teniendo fundamentalmente en Excel. Lo que tenemos en Excel lo tenemos que incorporar dentro de lo que es ERE, y dentro va a haber una conversión de esos datos a un formato de base de datos, pero que sí lo va a entender ERE, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer después. Bien, entonces, ¿qué serán los vectores? ¿No? ¿Qué es lo básico que se tiene? Los vectores. Entonces, cuando nosotros generamos los vectores, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar acá y decir nacionalidad. Vamos a generarnos nacionalidad, un vector. Y ustedes pueden ver esa flechita que estoy colocando, nacionalidad. Entonces, hasta ahí lo que estoy diciendo con el lenguaje de programación es que voy a generar un vector que se va a llamar nacionalidad. Ahora, ¿cómo se van a concatenar los elementos de ese vector? A través de esta letra C, que es la primera función y la función más utilizada en el entorno de ERE. Entonces vamos a tener paréntesis, y como la nacionalidad es una variable cualitativa, vamos a colocar entonces aquí, por ejemplo, nacionalidad argentina, ¿no? Argentina, todo lo que es de caracteres tiene que estar entre comillas. La separación de cada uno de los elementos tiene que ser efectuado a través de una coma. Entonces aquí podemos colocar, por ejemplo, peruana, ¿no? Podemos irnos acá y colocar otras más. Acá, por ejemplo, colombiana. eh, Chilena. Ahora, acá, cuando nosotros queremos seguir trabajando, cuando queremos incorporar más elementos a ese vector de nacionalidad, simplemente tenemos que acabar en una coma y darle enter, ¿no? Lo que escribamos va a ser como si estuviera siguiendo después de lo que hemos escrito el último chilena. Entonces, aquí vamos a colocar, nuevamente peruana. Y acá tenemos nuevamente boliviana. Nuevamente podemos poner boliviana. La ventaja es que aquí podemos hacer copiar, pegar en el editor, ¿no? Esa es una ventaja que también se tiene en el editor. Bien, entonces acá podemos ir colombiana. Bien, entonces vamos a cerrar. Vamos a indicar que solamente hemos generado este vector con estos caracteres, ¿no? Entonces vamos a hacer correr, y nosotros vemos ahora que cuando hacemos correr aparecen acá, ¿no? Aparece entonces de color rojo las instrucciones, pero para que nosotros podamos ver ahora el vector que hemos generado, tenemos que darle acá simplemente nacionalidad. Ese es el vector. Entonces hacemos correr el vector y ahora tiene que aparecer en azul. Justamente acá está apareciendo en azul,
los resultados, el resultado. Este es un pequeño objeto en R, ¿no? Es un pequeño objeto que esto puede tener más elementos, pueden ser 50, 1000, etcétera. No hay ninguna diferencia, pero el análisis va a ser el mismo para esta variable cualitativa. Entonces, acá nosotros podemos ir aumentando un poco más para ver. Bien, acá podemos colocar, a ver, nada más. Bien, entonces acá hemos hecho eso, tenemos acá, vamos a nuevamente hacerla correr. Bien, entonces acá la hacemos correr y tenemos ahí, bueno, ahí tenemos entonces. Ahora, y la pregunta es, ¿cuántos elementos tendrá este vector? ¿No? Este vector que es un vector de caracteres, aquí vamos a colocar A, vector de caracteres. Entonces acá vamos a ver cuántos elementos tendrá y eso lo vamos a hacer todo es con funciones, con la función len y aquí vamos a colocar nacionalidad. Nacionalidad. Entonces vamos a hacer correr y nos tiene que decir cuántos son 10. 10 elementos tiene entonces el vector nacionalidad. Bien, ¿qué más podemos ver en relación a ese vector? Podemos ver qué clase de vector será. Entonces, class, nacionalidad. ¿Qué clase de vector será ese vector nacionalidad? Entonces, acá vamos a ir y le vamos a nuevamente hacer correr y acá nos está diciendo que es de caracteres. Entonces, podemos colocar acá que este es un vector de caracteres, ¿no? Aquí vamos a colocar de caracteres. Bien. ¿Qué más podemos ver ahí? ¿Cuántos elementos hemos dicho que tiene? Además, ya sabemos que son caracteres, ¿no? Entonces, ya tenemos una información inicial de lo que es ese vector, ¿no? Ese vector que estamos viendo ahí, ¿no? Ahora, si nosotros queremos ver ahora cuántos de los 10, por ejemplo, cuántos argentinos habrá, cuántos bolivianos, etcétera, eso es frecuencia absoluta simple, ¿no? Entonces nosotros podemos generar otro vector que va a ser producto del conteo, del simple conteo, ¿no? Que va a haber de estos 10 elementos que se tiene en este pequeño objeto de R, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Simplemente darle un nuevo nombre, nacionalidad. Nacionalidad. PREC, por ejemplo. Entonces vamos a colocar aquí table. Table. A ver, vamos a ver ahora nacionalidad. Vamos a ver qué nos estará haciendo. Bien. Entonces, ahora vamos a ver hemos generado un nuevo objeto que se llama nacionalidad FREC y es justamente porque queremos ver las frecuencias de este pequeño objeto. Bien, entonces acá lo hacemos correr y acá nos está indicando, fíjense acá, vamos a ver, acá nosotros podemos ver justamente tenemos Argentina 1, Boliviana 2, Chilena 2, Colombiana 2, Peruana 3. Esas son las frecuencias, ¿no? Entonces, hemos encontrado frecuencias absolutas de, eh, de esta variable, Entonces, que es una variable cualitativa, ¿no? Sabemos que son 10 y hemos visto cómo se reparten esos 10 en función a las nacionalidades, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver con este vector de caracteres. Bien, se pueden hacer muchas otras cosas más, después vamos a ver, pero simplemente lo que estoy queriendo mostrarles es cómo generamos nosotros ese vector, qué características podemos ver. Y después tenemos acá, podemos tener ahora otro vector, ¿no? Un vector numérico, ¿no? Bien, entonces acá vamos a ver vector numérico, ¿no? ¿Y cuál puede ser el vector numérico? Por ejemplo, el peso, ¿no? Entonces acá vamos a tener el peso, lo mismo, pero acá tiene que ser, por ejemplo, 55.7 kilogramos
Entonces acá el decimal tiene que ser punto y la separación de un valor a otro valor tiene que ser coma, ¿no? Entonces aquí tenemos 63.8, 77.9, 65.3. Entonces vamos colocando los pesos. Solamente 10 para que no tengamos problema. Bien, entonces acá vamos a ver si ya tenemos los 10. ¿Y cómo vamos a ver eso? Nuevamente hemos dicho que eso tenemos que verlo acá. Tenemos que ver eso de cuántos elementos hay ahora en nuestro objeto peso. Vamos con len y vamos a ver la longitud de ese elemento peso, ¿no? Entonces vamos a ver cuántos elementos tenemos ahí y tenemos 10, justamente los 10, ¿no? Bien, entonces ya tenemos también 10 elementos de peso, ¿no? De peso ahí. Entonces, esos 10 elementos de peso que tenemos, ahora nuevamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a preguntarle, por ejemplo, ¿qué clase de objeto será este peso, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ahora este es un vector numérico, ¿no? Entonces, es un vector numérico que tenemos ahí. Y como es un vector numérico, podemos ver varias cosas. Por ejemplo, podríamos ver cuál será la suma total, la suma de esos pesos, ¿no? La suma. Entonces, vamos a ver con esta flechita, vamos a aplicar entonces una función que es sum de peso, Entonces, y acá vamos a visualizar esa suma, la suma de peso, y entonces vamos a tener acá que la suma de peso es 705.4, ¿no? Esa es la suma del peso. Pero también podemos ver cuál será la media de ese peso, ¿no? La media va a ser simplemente min, y acá tenemos el peso, ¿no? Entonces, la función que está calculando la media es min, la función que está calculando la suma es sum. Entonces, acá le hacemos correr también eso ahí. Le hacemos correr y vamos a tener entonces la media. Visualizamos la media nuevamente y tenemos entonces que la media es 70.54, ¿no? 70.54 kilogramos. También podemos calcular ahí, si queremos, la mediana, ¿no? Entonces, la mediana podemos calcular también de ese vector numérico. Entonces, vamos a colocar median, que es la función del peso. Y entonces, acá vamos a ver la mediana, ¿no? La mediana, entonces, tenemos que nuestro valor de la mediana es 72.05 kilogramos. Podemos ver también la varianza, la varianza, del peso. Entonces ahí vamos a colocar la función var, el peso, ¿no? Y entonces también hacemos correr y vamos a tener entonces que la varianza de esos 10 pesos que nosotros tenemos ahí de persona, del peso de las personas, es 181.19. Pero tal vez lo que más nos interesa dentro de las medidas de variabilidad es la desviación estándar. Entonces podemos poner desviación estándar. Y entonces desviación estándar, por ejemplo, tiene una función específica que es SD. SD nos va a calcular la desviación estándar. Y entonces acá vamos a colocar desbest. Y entonces vamos a tener que la desviación estándar va a ser 13.46. Entonces ahí tenemos la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar. Y a partir de eso yo también podría calcular ahora el coeficiente de variación. ¿Coeficiente de variación de quién? Del peso. Coeficiente de variación del peso. ¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser igual, ¿no? A la división entre la desviación estándar, que sería para nosotros desbest, ¿no? Dividido entre ¿qué? Entre la media y todo eso multiplicado por 100,
¿no? Entonces vamos a ir acá y veamos cuál es el coeficiente de variación ahora de peso, y hacemos correr. Entonces vamos a tener, bien, ahí 19.08% por ciento sería nuestro coeficiente de variación. Entonces, a ese vector numérico nosotros le podemos calcular, y bueno, en estadística descriptiva vamos a ver, le podemos calcular todas las medidas para describir esa variable cuantitativa, además continua, como es el peso. Entonces ahí lo que vamos a hacer es calcular, por ejemplo, estas medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad, las medidas de posición, las medidas de forma de la curva de distribución de la variable. Todo eso es para poder describir a la variable. Pero además de eso, la ventaja que tenemos con los vectores numéricos, que tenemos que hacer gráficos, una serie de gráficos, histogramas, de frecuencias relativas, puede ser, o de frecuencias acumuladas, ¿no? Ojivas también de frecuencias acumuladas. Entonces, todo lo que es gráfico podemos incorporar a estas variables. Lo mismo que en el caso de la variable cualitativa. Acá podemos hacer gráfico de barras también en la variable cualitativa, pero una cosa que tal vez es más utilizado es el gráfico de torta. Ahora, esos gráficos que son sencillos de realizar, eh, se lo puede hacer en el entorno de R con las funciones que tiene el R base, pero hoy en día, como había indicado hace rato, lo más simple de gráficos significa gráfico de barra, gráfico de torta, histograma, lo podemos hacer en ggplot2, que es la librería que nos va a permitir gráficos mucho más atractivos, mucho más interesantes, pero eso lo tenemos que hacer indudablemente. Lo más conveniente es hacerlo en el ambiente de trabajo, eso significa en RStudio, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos, de esa manera nosotros podemos ver acá el peso, ¿no? Bien, ahora también podemos generarnos otro vector, que puede ser, por ejemplo, el vector de la altura de las personas, la altura, ¿no? Lo mismo, podemos generarnos la altura. Entonces ahí podemos generarnos la altura y podemos tener entonces 1.67, 1.75, 1.81, 1.64, 1.72, 1.65, 1.83, 1.73, 1.69. Si nosotros queremos irnos hacia la otra fila, podemos hacerlo en aquí, cuando culminamos en coma y nos vamos al siguiente. Va a ser como si estuviéramos siguiendo ahí. Entonces, seguimos con 1.69, 1.73. Ahora vamos a ver cuántos elementos ya tenemos ahí en ese vector altura. Para eso hemos dicho que tenemos que utilizar length. Y aquí tenemos entonces altura, ¿no? Altura. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, length altura, hacemos correr. Bueno, hay un error que aquí tenemos. Otra cosa importante, bien que haya ocurrido ese error. R es un lenguaje de programación sumamente exigente en el momento de escribir las funciones. No tenemos que equivocarnos de ninguna manera al escribir, ¿no? Porque si escribimos como acá, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no lo entiende. El ambiente de trabajo no lo entiende esa función. Y por eso es que ahí ha aparecido error. Entonces, si el lenguaje... si la función, por ejemplo, está toda en minúscula, toda tiene que ser escrita en todo momento en minúscula. Si la función está escrita la primera letra en mayúscula y las siguientes en minúscula, todas las veces que nosotros queramos utilizar esa función, tiene que ser escrita de esa manera. Caso contrario, nos va a dar un error. Nos va a dar un error. Entonces acá tenemos que tener justamente mucho cuidado en eso, ¿no? Entonces acá tenemos 11. Entonces
podemos eliminar uno y ahora hacemos correr nuevamente. Eso es para que podamos ver bien. Entonces ahí tenemos 10, ¿no? Entonces ahora, fíjense, tenemos 3 vectores que hemos generado. Un vector de caracteres que es nacionalidad, otro vector numérico que es peso y otro vector que es altura, ¿no? Entonces, acá si nosotros queremos ver ahora qué clase de objeto será altura, también nos va a decir, nos va a indicar que es numérico, ¿no? Aquí tenemos, es numérico, ¿no? Ahí tenemos numérico. Entonces, nosotros podemos ahora, una cosa importante acá, podemos unir estos tres vectores. Al final, generar una base de datos en el entorno de R significa unir vectores. Y lo podemos unir de diferente manera. Por ejemplo, le podemos dar un nombre, ¿no? Como estamos hablando de nacionalidad, estamos hablando de peso, estamos hablando de altura, por ejemplo, le vamos a dar un nombre, ¿no? Vamos a generar, entonces acá vamos a generar un data frame, ¿no? Y vamos a explicar qué es un data frame, ¿no? Más después también vamos a ver a más detalle las operaciones, pero un data frame es como si nosotros estuviéramos trabajando en Excel, ¿no? Cuando trabajamos en Excel, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que tenemos filas y columnas. Las filas representan a los individuos y las columnas representan a las variables. Entonces, el mismo concepto tiene un data frame, que traduciéndolo sería un marco de datos, pero es un objeto que los reconoce R, es un objeto de base de datos. Cuando nosotros importamos cualquier archivo de Excel o de texto o en CSV, en un archivo delimitado por comas, al importarse se va a convertir esa base de datos en un data frame, ¿no? En un data frame. Pero también podemos generar nosotros un data frame dentro del entorno de programación, ¿no? Dentro de esta sesión. Entonces acá nos vamos y vamos a darle un nombre al data frame. Habíamos dicho personas. Estoy dando un nombre, ¿no? Entonces, personas y le estoy dando, vamos a generar entonces un data frame, ¿no? Data.frame. Y aquí vamos a decir, a ver, ¿qué quiero ingresar? Primero quiero ingresar la nacionalidad. La nacionalidad va a ser la primera columna. Nacionalidad. La segunda columna va a ser el peso. Y la tercera columna va a ser la altura. Bien, entonces, ahora vamos a generar ese data frame que se va a llamar personas. Entonces, vamos a ver esto acá y vamos a hacer correr. Bien, fíjense, hemos generado una base de datos que es similar a la que nosotros conocemos, ¿no? En Excel, ¿no? Ahí tenemos nacionalidad, información de 10 personas, su nacionalidad, su peso y su altura, ¿no? Entonces, las filas están representándonos aquí a los individuos, a esos 10 individuos, a las 10 personas, y las columnas están representando las variables, una variable cualitativa que es nacionalidad y dos variables cuantitativas que son peso y altura, ¿no? Entonces aquí tenemos el data frame, ¿no? Ahora, fíjense cómo podemos nuevamente volver a desagregarlo, data frame en vectores, ¿no? En vectores. Por ejemplo, yo quisiera desagregar, ¿no? Acá vamos a colocar, desagregar la altura. Desagregar la altura. Entonces, hay diferentes maneras de desagregar la altura. Entonces, una de ellas, yo quiero tener la altura, vamos a llamar altura 1, ¿no? Altura 1. Y de una manera, yo quisiera sacar, una de las maneras de desagregar es colocando el nombre del data frame, que en este caso es personas, ¿no? Colocando el símbolo de dólar y luego colocando el nombre de la variable, que en este caso es altura. Entonces acá vamos a altura y ahora vamos a visualizar altura 1. Entonces acá tenemos entonces altura 1. Aquí tenemos todos los datos de altura. Nuevamente los hemos desagregado, ¿no? Entonces acá como yo tengo desagregado, ahora podría decir nuevamente acá
quiero calcular la media de la altura, ¿no? La media de la altura, ahí. Entonces vamos a tener, ¿cómo se calcula? Con min, la función, y luego altura, altura 1, ¿no? Entonces vamos a tener acá la media de la altura, ¿no? Luego vamos a tener también, como hace rato hemos hecho, la mediana de la altura, ¿no? Entonces vamos a tener la mediana de la altura, altura, ¿no? Altura 1, ese que hemos desagregado. Bien, ¿qué más entonces podemos ver acá? Vamos a ver entonces la mediana de la altura. Luego, ¿qué más podemos ver? Podemos ver la varianza de la altura. Varianza, altura. Y aquí entonces podemos colocar var, altura, altura 1. Nuevamente nos vamos entonces a varianza, varianza, altura. Nuevamente nos podemos ir a desviación estándar, desbest, altura, ¿no? Y vamos a calcular entonces la altura con SD, la desviación estándar de altura. Y acá tenemos entonces desbest altura, ¿no? Entonces ahora hacemos correr. Normalmente se hace correr así varios en uno, entonces hacemos correr todo eso y vamos a tener, si tenemos algún error, ahí están todos los cálculos, ¿no? Entonces tenemos la media de la altura, la mediana de la altura, la varianza, la desviación estándar de la altura. Y aquí finalmente podemos calcular lo que hicimos también hace rato, el coeficiente de variación de la altura. Entonces vamos a llamar coeficiente de variación de la altura, ¿no? Esa va a ser entonces igual a la desviación, altura, ¿no? Dividido entre la media de la altura, y eso multiplicado por 100. Bien, entonces visualizamos el coeficiente de variación de la altura, y entonces vamos a ver que tenemos ahí el coeficiente de variación de la altura calculado, que sería 3.72. En cambio, el del peso era 19. Entonces, fíjense, el peso tiene una mayor variabilidad que la altura, ¿no? Entonces, es mucho más variable. Bien, entonces podemos ver de esa manera. O lo otro que también podemos ver es hacer y utilizar otra función. Yo puedo decir, quiero un resumen estadístico, o resumen, por ejemplo, de altura. Quiero hacer un resumen de altura. Entonces, puedo colocar la función summary. Summary. ¿Para qué? Para altura. Entonces aquí tenemos altura, altura 1, y aquí entonces vamos a ver el resumen. ¿Y qué nos dará el resumen de la altura? Entonces vamos a poder ver acá que ese resumen nos va a decir, aquí tenemos justamente, ahí, nosotros podemos ver qué nos está dando. Nos está dando el valor mínimo de la altura, que es 1.64, el valor máximo de la altura, que es 1.83, el valor de la mediana, que es 1.705, que también está calculado acá, ¿no? Pero además nos da la mediana 1.705, la media aritmética 1.718, y nos está dando el primer cuartil y el tercer cuartil, ¿no? Es 1.65 para el 25% y 1.74 para el 75% de la medida de posición. Entonces, eso, por ejemplo, es un resumen rápido estadístico de una variable cuantitativa, ¿no? Bien. Otra manera de poder sacar ahora una variable, otra manera de poder sacar una variable cuando ya está en un data frame, es lo siguiente, lo mismo, pueden colocar ahora altura 2, quiero sacar lo mismo, pero desagregarlo nuevamente. Entonces, para desagregar eso, lo que tengo que colocar es primeramente el nombre del data frame. Entonces, aquí tenemos personas, y ahora, como tengo ahí, utilizo corchete, ¿no? Corchete, y ahí voy a utilizar, el primer componente va a ser el número de fila, y el segundo componente va a ser el número de columna, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá, la altura está en la columna 1, 2, 3, entonces va a ser la tercera columna. Entonces acá le doy
todas las filas y la columna 3, ¿no? Y entonces ahora le digo que ahora vamos a desagregar nuevamente altura 2. Entonces desagregamos acá, hacemos correr y ahora nuevamente los hemos sacado la altura, pero de otra manera, de otra manera. Entonces, y acá podemos aplicar nuevamente a estos datos una serie de funciones, ¿no? Porque es una variable cuantitativa, ¿no? Ahora, indudablemente que acá, ya cuando tenemos datos de altura, por ejemplo, no de 10 personas, sino de 100, de 1000 personas, ahí podemos darle tal vez otras opciones, como por ejemplo decir, solamente genéreme un subconjunto de personas que tengan, por ejemplo, alturas mayores a unos 75 metros, ¿no? O genéreme un subconjunto de personas que tienen alturas menores a unos 60, etcétera. Entonces hay una infinidad de cosas que después lo vamos a ver. Bien, entonces ya tenemos eso ahí, eso serían las operaciones básicas que nosotros tenemos que hacer en el entorno de R. No sé si alguien tiene alguna pregunta ahí, ¿se ha entendido? Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Les puede dar La tal vez? última, perdón, la última función de los corchetes de las personas, en el primer parámetro, ¿cuál era la función que hacía? El primero es el número de filas. Si yo le coloco así, simplemente un espacio y coma, el Ya. programa lo entiende que va a incluir todas las filas. Ah, ok. Pero si yo lo coloco acá un número, me va a decir, solamente, a ver, vamos a hacer otro ejemplo en ese caso. Por ejemplo, yo quisiera que solamente me den las primeras 5 personas, o sea, su altura de las primeras 5 personas, no de todas las personas, como en este caso. Entonces, acá nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente nos vamos acá y le decimos altura 3, podemos llamarlo. Entonces, yo quiero de este data frame personas, corchete, pero quiero las primeras 5 personas. Ya hemos dicho que los individuos son las filas, entonces aquí va a ser de la 1 a la 5, ¿no? Es una secuencia. Entonces, ¿de qué? De la altura. Entonces, acá tenemos la altura y nos va a dar entonces ahora altura 3, ¿no? 3. Ahora, también podemos decirle al revés ahora. Podemos decirle, por ejemplo, podemos decirle que nos dé, vamos a llamar la altura 4, ¿no? Y decir, por ejemplo, que nosotros queremos que nos dé acá la altura de las personas, pero no en una secuencia, no en una secuencia, sino yo quiero, por ejemplo, de la persona 1, de la 3 y de la 6. De la primera persona, de la tercera y de la sexta persona. Quiero su altura. Entonces, en ese caso, tiene que ser C de la primera persona, de la tercera persona, hemos dicho, y de la sexta persona, ¿no? Entonces, cerramos eso, ya está definido las filas, y ahora colocamos coma. ¿Cuál va a ser la columna? La columna 3, que es de la altura. Entonces, cerramos eso y vamos a tener entonces el otro elemento de altura 4. Entonces, vamos a hacer correr ahora para ver si eso es así. Bien, entonces aquí tenemos, como pueden ver, nosotros tenemos ahora, hemos dicho de la 1 a la 5, entonces esta es la primera persona, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta personas, esas son sus alturas. Ahora, en este otro caso, solamente son la primera persona, la tercera y la sexta. Entonces, esta es la altura de la primera persona, de la tercera persona y de la sexta persona. No sé si se Perfecto. ha entendido ahora. Sí, sí se entendió. Ahora, la opción para ponerle los nombres a esa altura, ¿a quién le corresponde? ¿Cuáles Tendríamos, opciones? sí, Eso de tendríamos, claro, altura por ejemplo, de 4. la persona 1, la persona 2, o solamente hemos creado 3, ¿no es cierto? La de nacionalidad, la de peso y de altura, ¿no es cierto? Sí, Por lo menos para hacer, se puede hacer, por decirle, este peso pertenece a esta nacionalidad, porque no lo tenemos, no le hemos sí, puesto sí, nombre. sí, 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 Eso. sí, claro, se puede eso.
Eso podemos hacerle en una, bueno, tenemos que utilizar para eso, hay mañana lo vamos a ver. Ah, ya, perfecto. La función, hay un paquete que no sé, alguna vez alguien tal vez lo ha utilizado, que es dplyr, ¿no? Ujú. Dplyr nos permite hacer justamente lo que usted está diciendo. Yo quiero saber solamente, por ejemplo, cuál será la altura mínima solamente de las personas que son de Bolivia. Esa es la idea, ¿no? Ujú. Sí. Cuál será el peso promedio solamente de las personas que son de Colombia? Entonces, eso lo hacemos con el paquete dplyr, ¿no? Y se Ya. hace de forma rápida. Ok, Bien, gracias. ahora, listo. Ahora, acá, por ejemplo, nosotros tenemos dos ventanas hasta este momento. Una que es la consola donde están las instrucciones y los resultados, ¿no? Solamente una vez nos ha aparecido un error porque hemos dicho que el programa es exigente, el lenguaje de programación, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando ya utilizamos otras paquetes, otras funciones, eh, ahí nos da también, en la consola nos va a dar una pequeña explicación de cuál es el error que se está cometiendo, una pista, digamos. No nos dice exactamente, este es el error, sino nos dice que podría verificar, nos da una idea de la posibilidad de que de que ese error se haya presentado, ¿no? Nos da una pista simplemente. Esa pista lo da en inglés, ¿no? Entonces, cuando uno ya está familiarizado con el uso del lenguaje, más o menos se da cuenta, de acuerdo al mensaje de error, de cuál es el problema, ¿no? Si es un problema de la función, es un problema de que hay algún dato que está mal, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí se puede ver. Bien. Ahora, acá, cuando nosotros vamos a las ventanas, fíjense acá, solamente tengo, en este momento está activada el editor y acá tengo la consola, ¿no? Entonces, simplemente tengo los dos, el editor y la consola. Ahora acá, vamos a tratar de ver una nueva ventana, ¿no? Una nueva ventana, y para eso para que visualicemos esa ventana, podemos hacer un pequeño gráfico para ver cómo sale la ventana del gráfico, ¿no? No nos olvidemos que lo que estamos haciendo es lo que digamos antes de que haya el RStudio, antes de que se utilice el RStudio, se hacía todo de esta manera. Y había algunas desventajas en los gráficos porque solamente salía un gráfico, ¿no? Un gráfico, y entonces había que estar copiando cada vez. En cambio, en RStudio, nosotros podemos ver si hacemos 5 gráficos o 10 gráficos, podemos ir yendo hacia atrás, hacia adelante y ver los gráficos. Podemos guardarlo como JPG, como PDF o en otro formato de gráfico. Entonces tiene más ventajas. Bien, entonces vamos a generarnos, acá tenemos dos variables cuantitativas que son altura y peso, ¿no? Altura y peso. Entonces vamos a tratar de graficar. Una de las funciones que se utiliza mucho es plot. Plot. Entonces, plot es la primera función, es la función más básica para graficar. Y en este caso tenemos que tener datos para el eje X y para el eje Y. Entonces podemos poner, por ejemplo, acá peso, coma, altura, ¿no? Y cerramos. Si nosotros hacemos correr esto así, simplemente colocando X peso y Y altura, y lo hacemos correr, ya nos sale el gráfico. Fíjense, ha aparecido otra ventana, ¿no? Otra ventana que es la ventana del gráfico. Ahora en acá, cuando nosotros vamos a ver, ya van a aparecer entonces 3 ventanas, ¿no? La ventana de acá del editor, la ventana de la consola, y también vamos a ver ahí la ventana aquí está la ventana de la consola, la ventana del editor y la ventana del gráfico está activo, ¿no? Porque tenemos activado ahí. Ahora, R, en cuanto a colores para gráficos, es un mundo de colores, ¿no? Si nosotros vamos acá, por ejemplo, si yo le quiero colocar un color simple a este gráfico, puedo colocarlo
color, que es el siguiente argumento que viene, y puedo colocar cualquier color, red, porque tienen que ser colocados en inglés. Entonces, todos los colores están ahí y ahora aparece acá, bien, ahora aparecido de color rojo, ¿no? Los puntitos que están ahí. Yo le puedo dar también otro color, pero también le puedo dar otra forma. Como ustedes pueden ver, el por default, los puntos que están representándose ahí son círculos, pero pueden ser estrellas, pueden ser otro tipo, o puede ser puntos rellenados con colores. Entonces, hay diferentes puntos, ¿no? Que nosotros podemos utilizar. Ahora, en cuanto a los colores, acá cuando nosotros nos vamos a la consola y colocamos, por ejemplo, colors, paréntesis, paréntesis, colors, paréntesis, paréntesis, o sea, paréntesis abierto, paréntesis, y le damos enter, ¿no? Tenemos 657 colores disponibles para los gráficos, ¿no? Todos esos son los colores que tenemos de Claro, lo que pasa es que acá tenemos tonalidades. Por ejemplo, los tonos de gris son bastante amplios, ¿no? Tenemos una serie de colores. Cualquiera de estos colores podemos incluir en nuestro gráfico, cualquiera de los 657 colores que tenemos disponibles, ¿no? Por ejemplo, podemos ponerle este Spring Green para ver, a ver cómo nos va a representar, ¿no? Entonces nos vamos acá y le vamos a colocar entonces ahí, le vamos a colocar ese color. Bien, entonces vamos a colocar acá, en vez de red, vamos a colocar Spring Green. Bien, entonces ahora vamos a ver qué habrá pasado ahí con el color. Bien, es un color muy suave, ¿no? Muy suave, no se ve muy bien ahí, es bien suave. Entonces, o lo podemos cambiar nuevamente a otro color que conocemos, por ejemplo, blue. Blue. Entonces, vamos a ver ahora en el gráfico y ya aparece ahí, ¿no? Bien, ahora, ¿qué estamos representando en el gráfico? Es un diagrama de dispersión de peso y altura, ¿no? Entonces, ahí nosotros, ¿qué podemos ver? Hemos dicho que podemos ver que son puntos, pero que esos puntos podemos modificar. Por ejemplo, acá yo le podría modificar y decir PSH igual, por ejemplo, a 4. A ver, vamos a ver qué pasa con 4. Antes eran círculos, ahora fíjense, son X, ¿no? X. Entonces, yo puedo cambiar entonces también el tipo de punto que yo quiero representar en mi diagrama de dispersión, ¿no? Puedo cambiar el color, pero también acá yo puedo cambiar y decir, vamos a colocar las etiquetas en el eje X. Entonces, yo puedo colocar XLab, ¿no? Ya más específico, y como va a ser algo literal, tiene que estar entre comillas. En vez de que solamente coloque peso, voy a colocar peso de las personas. Peso de las personas. Ahí. Pero también voy a colocar en el eje lab, voy a colocar la altura de las personas. Altura de las personas, ¿no? Bien, entonces, a ver, veamos ahora ya con eso si cambia. Vamos a ver, vamos a hacer correr. Bien, entonces vemos acá que evidentemente ha cambiado. Fíjense, aquí tenemos ahora peso de las personas, altura de las personas, ¿no? Podemos darle un título también acá, título, ¿no? Y el título también, podemos colocarlo. Acá un título. Vamos aquí, main es título. Y podemos darle, por ejemplo, relación, acá, relación, eh, peso y altura de las personas, Entonces aquí lo colocamos y vamos a colocar entonces peso y altura de las personas, lo hacemos correr y entonces aquí va a aparecer como un título, ¿no?
Entonces, acá tenemos ya el gráfico, ¿no? Tenemos el gráfico ahí. Bueno, aquí tenemos entonces el gráfico. Aquí podemos irnos a ventanas. Tenemos entonces acá el gráfico. Tenemos también el código, ¿no? Todo el código que tenemos acá, lo tenemos. Entonces, ahora, hemos hecho este simple código, ¿no? Para ver algunos pasos. Y ahora acá yo puedo ir y guardar, ¿no? Al final, este es mi script, ¿no? Este es mi script porque acá he hecho varias operaciones, sé que no tiene errores porque hemos podido hacer correr cada una de las rutinas. Y entonces le puedo dar un nombre, lo puedo guardar. Acá nos vamos entonces, archivo, y le damos guardar como, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a ir? Siempre tenemos que tener una carpeta de trabajo, una carpeta de trabajo. Entonces, yo tengo una carpeta de trabajo que he creado acá, que es curso R, ¿no? Ahí está, curso R. Entonces, ahí voy a guardar y le voy a colocar script 1, ¿no? El script 1, entonces, está guardado eso. Entonces, ahí dentro mi directorio de trabajo que yo tengo ahí, curso R, entonces aparece ahí el script, ¿no? Script 1, ¿no? Entonces va a aparecer ahí. Bien, entonces ya tengo guardado el script. Entonces, esto ya no, si quiero lo puedo borrar, ¿sí? Porque yo ya tengo el archivo guardado, ¿no? Y eso en otra sesión lo puedo abrir y voy a tener lo mismo, ¿no? Ahora, si vamos acá a la ventana del gráfico, aquí tenemos el gráfico, un gráfico sencillo, también podemos ir y guardar acá, ¿no? Ahí dice guardar. Bueno, en el R base tenemos pocas opciones, en el R Studio tenemos muchas más opciones de guardar gráficos, pero acá solamente, a ver, lo más importante sería JPG, por ejemplo, acá. JPG al 100% de calidad, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a guardar? Eso vamos a guardar igual lo mismo en esa carpeta de trabajo que tenemos, curso R, ¿no? Entonces, ahí lo podemos poner gráfico 1, ¿no? Entonces, aquí lo guardamos. Bien, y entonces eso también va a aparecer en ahí. Pero eso va a aparecer como qué formato hemos dicho, como formato acá, JPG, ¿no? Pero también si queremos lo podemos guardar nuestro gráfico como PDF, ¿no? Podemos guardar como PDF y también lo colocamos ahí gráfico 1, pero lo vamos a colocar como PDF. Entonces guardamos y entonces vamos a tener ahora nuestro gráfico también como PDF ahí, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro gráfico como PDF, el gráfico que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos las tres ventanas con la consola. Bien, eso sería lo más importante por el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, especialmente de lo que hemos guardado. No nos olvidemos, esto de la consola, no, esto simplemente es para ensayar, para ver si hubo un error. Esto control L y queda totalmente vacío, ¿no? Entonces, lo que tenemos activo en este momento es la ventana del editor, que ya lo hemos guardado, un script, y también el gráfico, ¿no? El gráfico que lo hemos guardado ya, ¿no? Entonces, eh, eso sería lo básico que nosotros tendríamos por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Hola. Hola, hola. Sí, Por sus ¿Tienen alguna? favor, audífonos están habilitados. si puede, por favor, explicar lo último que se me puso lento el Wi-Fi y no le entendí bien para guardar el gráfico, Ah, ya, está por bien. favor. Bien, entonces nosotros tenemos que guardar dos cosas importantes. Uno, el editor, que es nuestro programita. Ese programita después yo lo puedo compartir por WhatsApp, por lo que sea. Y si alguien tiene instalado el ERE, igual lo va a poder abrir. O sea, una de las cosas importantes, ustedes saben, en estos lenguajes de programación es la automatización.
que si nosotros hacemos una rutina en R, entonces puedo tener una base de datos, pero después puedo cambiar la base de datos y ya me lo va a automatizar el proceso. Me va a salir gráfico, tabla, todo lo que nosotros hayamos escrito en nuestro editor. Bien, entonces acá hemos indicado, tenemos el editor. El editor es donde está. Este editor, fíjense, yo voy a agarrar, seleccionar todo y le hago correr, ¿no? Y si yo me voy ahora a la consola, fíjense, todo eso lo ha hecho, lo ha corrido de nuevo. Todo lo ha corrido tal como estaba, ¿no? Entonces yo lo puedo limpiar nuevamente esto y nuevamente me voy acá a mi editor y le digo nuevamente que me lo seleccione todo, seleccionar todo, nuevamente hacer correr, ¿no? Entonces nuevamente va a aparecer en la consola todos los pasos, ¿no? Entonces, lo más importante entonces es guardar el editor, ¿no? Porque esto, ya hemos dicho, esto se lo limpia, ¿no? Entonces, para guardar el editor nos vamos acá al script y tenemos entonces acá el editor, ¿no? Y entonces acá lo único que hacemos es ir a archivo, guardar como. Entonces acá vamos a guardar y le damos un nombre. Yo le he colocado script 1, ¿no? Entonces simplemente ustedes colocan acá el nombre del script, pero tienen que colocar en la carpeta que están trabajando. Yo tengo una carpeta ahí que es curso R, entonces ahí van a estar guardados mis, eh, mis códigos de R, ¿no? Entonces le doy el nombre ahí y le doy guardar, ¿no? Entonces va a aparecer, ahí aparece un icono en el que están viendo, es un icono justamente del script, ¿no? Va a aparecer un R ahí, significa que ese es un editor en el lenguaje de programación de R. Bien, entonces eso sería en cuanto al editor. Ahora, nuevamente nos vamos a gráfica. Ahora tenemos un gráfico acá, ¿no? Bien, acá nosotros entonces podemos irnos a archivo, ¿no? Y podemos entonces guardar de diferente manera el gráfico, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, una de las maneras es JPG. Bueno, ahí dice 50% de calidad, 75% de calidad, 100% de calidad, y eso está en función también de la, de la cantidad de la, de la información, digamos, si queremos que sea más nítida, etcétera. Pero en realidad todos utilizan 100%, ¿no? Porque queremos tener lo más clara la gráfica. Pero también se utiliza este otro, el TIFF, por ejemplo. Es también un formato de gráfico, el TIFF, pero también en PDF, ¿no? Entonces podemos seleccionar cualquiera de ellos, seleccionamos en PDF, nuevamente nos estamos en el curso R y entonces acá ya va a aparecer, le damos un nombre. Una cosa importante también que me estaba olvidando. Nosotros hemos dicho que tenemos que establecer una carpeta de trabajo donde tienen que estar los datos que vamos a importar, pero también en esa carpeta de trabajo va a estar todo lo que se va a exportar. Y para eso acá tenemos en archivo, cuando estamos en la consola, tenemos archivo y dice cambiar DIR, ¿no? Cambiar DIR. Entonces acá fíjense, ¿dónde está? Está en curso R, ¿no? Esa es entonces la carpeta de trabajo, ¿no? Entonces, que si yo quiero, también lo puedo cambiar a otra carpeta, pero para estas sesiones que tenemos, hemos seleccionado curso R como la carpeta de trabajo que está dentro de Windows, ¿eh? Y luego viene curso R. Entonces, ahí están los datos con los que vamos a trabajar en las próximas sesiones, etcétera. Todo lo que se va a guardar, el gráfico, el editor, todo va a estar dentro de esta carpeta de trabajo, ¿no? Ahora acá, eh, nosotros tenemos acá, para finalizar, los paquetes, ¿no? Entonces, los paquetes, entonces podemos cargar paquetes, podemos instalar paquetes, ¿no? Podemos actualizar paquetes, ¿no? Y también podemos seleccionar el repositorio. Ya hemos dicho que el repositorio son los lugares en las universidades, instituciones de investigación donde se encuentran toda la paquetería disponible, ¿no? Entonces, podemos seleccionar, si nosotros vamos ahí, podemos seleccionar acá, bueno, eso vamos a ver también en la próxima clase, pero podemos, bueno, básicamente eso de la paquetería, hoy en día es mucho mejor en RStudio. En RStudio se tiene toda la información. Si yo quiero actualizar, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que está haciendo?
Nos está dando la lista, lo mismo que hace rato hemos visto cuando hemos entrado a ver dónde se encuentra en la web el ERE. Entonces acá tenemos, por ejemplo, lo mismo. Nos está diciendo, a ver, en cuál de los repositorios va a utilizar para descargar paquetes. Entonces hemos dicho acá, por ejemplo, en la Universidad de Sao Paulo. Entonces aquí tenemos Brasil, Sao Paulo. Ok, ¿no? Entonces ya tenemos definido. Y ahora acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar el paquete. Cualquier paquete que nosotros queramos va a estar ahí. Está en orden alfabético. Entonces, a ver, vamos a ver un paquete cualquiera. Lo vamos a adicionar. Un paquete, a ver, que más o menos. A ver, ¿cuál sería? Podemos colocar digamos, ¿no? Vamos a suponer que me interesa este paquete AIR. Entonces le doy OK, ¿no? Y ahora con el internet me está instalando el paquete, ¿no? Entonces acá me dice ha finalizado su instalación del paquete, ¿no? No nos tenemos que olvidar que el paquete que hemos colocado era AIR, ¿no? Y entonces vamos a ver si está disponible realmente. Colocamos library, AIR, y vamos a ver si está disponible. Entonces, cuando aparece así, significa que está disponible, ¿no? Está disponible el paquete. Cuando no aparece ahí ningún error, cuando nosotros colocamos library I y directamente aparece en la siguiente línea ese símbolo de más, de mayor en color rojo, significa que este paquete está instalado, que podemos utilizar todas las funciones del paquete AIR. Ahora, si nosotros queremos ver qué datos hay en ahí, podemos colocar data, package, igual, a ver, vamos a ver, creo que es así. Vamos a ver si habrá base de datos. Entonces, no tiene base de datos esa librería. Y dice, no se han encontrado datos en esta librería. Pero la mayoría de las librerías sí tienen datos para que nosotros podamos aprender las rutinas. O sea, nos da por una parte los scripts, que contienen ciertas operaciones, pero con ciertos datos, pero también cuando nosotros buscamos ahí con package y con el nombre de la paquetería, va a aparecer los paquetes, ¿no? Entonces, cuando nosotros colocamos, mejor dicho, la base de datos, por ejemplo, cuando nosotros colocamos acá data, paréntesis, tenemos la base de datos, por ejemplo, todos estas son la base de datos de los datasets. Eso significa que son datos que están disponibles en el ERE base. Todos estos están disponibles. Si nosotros quisiéramos visualizar, por ejemplo, CO2, ¿no? Dice, son emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Que nosotros podemos tener en pastos. Entonces, las emisiones de dióxido de carbono en pastos. Entonces, vamos a ver, nos vamos nuevamente acá a la consola y decimos, a ver, vamos a ver acá, data, CO2, y acá CO2. Y vamos a ver entonces los datos. Entonces, aquí tenemos los datos, la base de datos, ¿no? Entonces, estamos viendo, y estos datos están dentro del manual, dentro de los manuales que tiene ERE para poder trabajar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, planta es una columna cualitativa. Tipo es una variable cualitativa. Treatment es variable cualitativa. La concentración de dióxido de carbono es una variable cuantitativa. La absorción de dióxido de carbono es una variable también cuantitativa. Pero pueden ver acá, esta columna, sus valores no tienen decimales. En cambio, este otro sí tiene decimales. Entonces, lo puede considerar como un entero y como bueno, double lo significa, lo toma R como con decimales, ¿no? Un decimal, dos decimales, etc. Entonces, siempre podemos ingresar a bases de datos que están disponibles para poder hacer ejercicios, ¿no? Entonces, nuevamente, si volvemos, tenemos ahora, fíjense, una cosa importante. Ahora, como hemos abierto la ventana de base de datos, ahora tenemos 4 ventanas. Eso es importante que sepan ahí. La consola, donde, digamos, tenemos las instrucciones y las salidas. Tenemos el editor, que es el script,
la ventana del script. Tenemos la ventana del gráfico también abierto, pero ahora tenemos ya adicionado una ventana más que es la ventana de las bases de datos del R base, que es el R Dataset. O sea, eso también está disponible. Si nosotros vamos acá, nuevamente vamos a entrar ahí. Esas son las bases de datos que están disponibles para que nosotros podamos trabajar. Si nosotros quisiéramos saber realmente de dónde vienen estas bases de datos, podemos ir entonces a las ayudas, ¿no? Entonces, en la ayuda podemos colocar este nombre de esta base de datos y nos va a decir qué contiene la base de datos, qué información, para qué sirve la base de datos, de qué operaciones se pueden hacer con ella, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, eh, eso es importante también ahí. Por ejemplo, acá nos podemos ir ahí a la consola y podemos irnos a ayuda, ¿no? O podemos colocar en acá, ¿no? En acá, símbolo de interrogación y colocar CO2, que es el dataset. Entonces vamos a entrar y ahora justamente nos está llevando al internet donde nos dice el dataset CO2 son las absorciones de dióxido de carbono en plantas de pastos, ¿no? Entonces ahí nos está indicando una descripción de la base de datos, nos está indicando en acá las columnas, cada una de las columnas que está en esa base de datos, a qué corresponde, ¿no? Por ejemplo, planta, el tipo, ¿no? El tratamiento, la concentración, por ejemplo, dice, este es un vector numérico del dióxido de carbono, de las concentraciones de dióxido de carbono, aquí están sus unidades. La absorción igualmente es un vector numérico de la absorción del dióxido de carbono, de las tasas de absorción del dióxido de carbono, y ahí están sus unidades también. Entonces nos está indicando más detalles en qué documento se encuentra esa base de datos, y aquí nos da un ejemplo de cómo podemos hacer algunas rutinas de programación con esta base de datos, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos hasta ahí. No sé si tiene alguna pregunta, ¿alguien? Hola, hola. ¿Se ha entendido? Gracias, por mí todo claro. Todo claro. Sí, se entendió, gracias. Bien, entonces, bueno, concluiríamos por el día de hoy la sesión y el día de mañana, no sé si, bueno, había una duda si queremos, si vamos a pasar el día de mañana por el Día del Padre, pero eso lo podemos ver, no sé, tal vez ahora podamos decidir si pasamos mañana o no pasamos. Hola. Hola, profesor. Sí, Quería pedirle un favor si podría enviarnos la grabación de la clase. Lamentablemente no vi toda la clase. Y respecto a mañana, yo creo que es justo que usted tenga su día libre, profesor. Y bien, no felicidades más sé. bien por el Día del Padre. Muchas gracias. Entonces, estaríamos bueno, voy a aprovechar para al grupo que tenemos, voy a colocar los libros, ya, los libros en PDF, los libros básicos del entorno de programación de ERE. Y entonces el día miércoles estaríamos volviendo a la sesión a las 4 de la tarde. No sé si todos están de acuerdo o hay Sí, alguna. está bien. De acuerdo, de acuerdo. Así Sí, aprovechamos muy Bien. para justo. De practicar. acuerdo. Bien, De acuerdo. entonces quedamos así. Hoy más rato les mando los libros. Son libros que si alguien tiene tiempito, son libros donde uno hace lo que hemos visto, programación básica, pero con datos. Y los datos también está explicado de dónde lo va a obtener, ¿no? Entonces, con eso se puede hacer gráficas. Alguien puede ir, si quiere, puede ir avanzando en eso. Bien, eso sería entonces todo por el día de hoy. Nos vemos el día miércoles. Gracias, gracias. En cuanto a la Yo- grabación, la, eh, la gente que trabaja en la FUB está realizando, creo, la grabación. Después seguramente lo va a pasar a todos los que no han podido escuchar o han tenido problemas con el Internet. De eso creo que no hay ningún problema. Sí, estamos realizando la grabación y en cuanto esté lista, se la vamos a compartir en el grupo de WhatsApp que tenemos. Gracias, Bien, ingeniera. entonces, Muchas gracias.
Bien, entonces ahí Bien, quedaríamos hasta el día miércoles. Hasta luego. ya, muchas gracias, ingeniero Edgar Muy Ponce. bien. Entonces, mañana no hay clases por el Día del Padre y continuamos en la segunda sesión el día miércoles a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos. Hasta Hasta luego, luego. muchas Hasta Felicidades a luego. todos los padres del grupo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas Felicidades, gracias. tengan un día bonito. Muchas gracias, muy amable. Sean todos Es con felices. regalo. Gracias, muchas gracias.